Hola chicos, ¿cómo están? Pues bueno, a pedido de ustedes vamos a avanzar todo el tema prácticamente de tejido muscular. ¿Sí? Sabemos que una célula muscular es un dispositivo para convertir la energía química del ATP en la energía mecánica del movimiento, ¿no? Lo que prácticamente utilizamos ATP para generar movimiento en una célula muscular. Ahora, características generales de los músculos, pues estas tienen capacidad de respuestas a los estímulos, tienen excitabilidad en la membrana. Tenemos que recordar que prácticamente hay dos células que hacen esto, las células nerviosas y las células musculares. Crean prácticamente, se les estimula y hacen cambios en su membrana, ¿sí? En su membrana plasmática. La conductividad prácticamente es que el impulso nervioso recorre todo su membrana plasmática, ¿ya? Eso se refiere a la conductividad. La contractilidad prácticamente es cuando el músculo se acorta. La extensibilidad es cuando el músculo se alarga. Y la elasticidad es que cuando se alarga, después de que se alargue, vuelve a su tamaño original. ¿Sí? Bien. La contracción elástica. Sin esto, los estímulos en reposo serían muy laxos. Voy a ver si está grabando. Y efectivamente, sí. Bien. Acuérdense que se pueden eh, distender prácticamente 3 veces su tamaño. Una sola muscular, ¿no? Puede llegar a eso. Músculo estriado. Sabemos que este es voluntario. Sabemos que no siempre, pero está relacionado con los huesos. Y si está relacionado con los huesos, se puede unir a uno o más huesos. ¿Sí? Lo normal es que se una a más de un hueso. ¿Sí? La célula muscular típica mide de 100 a, perdón, ahí está mi punterito, de 100 micrómetros de diámetro y 3 centímetros de largo, la típica. Pero hay algunas que pueden llegar a medir hasta 500 micrómetros de ancho o de diámetro, perdón, y 30 centímetros de largo. Mejor con un lapicito y ahí está. El músculo estriado se le llama fibra muscular, ¿sí? Bueno, perdón, músculo estriado porque contiene muchas fibras como esto. ¿Y qué son las fibras? Son acuérdense, las miofibrillas. Las fibras prácticamente las gruesas, las delgadas, las elásticas, cómo prácticamente se relacionan y crean estas estrías que se puede ver en el microscopio. Ahora, músculo estriado son fibras grandes y por eso, debido a su tamaño, a su extraordinaria longitud, se les llama fibra muscular o también llamadas miofibras. No puedes llamar fibra muscular a la de músculo liso ni a la de músculo cardíaco, porque esas no son de tamaño grande. Las que sí puedes llamar son las de músculo estriado. ¿Sí? Bien, por su tamaño grande. Acordémonos que tiene tejido conjuntivo como el más profundo, que es el endomicio, luego el epimicio, perdón, el perimicio y luego el epimicio, ¿no? Prácticamente estas también están en el tendón, esas 3 capas mencionadas. Y con el tendón llega al hueso. Y sabemos que llega hasta la matriz ósea, ¿verdad? Y pues bueno, si se contraen las fibras musculares, también van a mover el tendón y por ende el hueso, ¿sí? Hay que recordar que el tendón, ¿ya? Contiene colágeno. Y el colágeno no es excitable, a diferencia del músculo, estamos hablando del tendón, ni tampoco contráctil, pues obviamente no lo puedes excitar con estímulos nerviosos, ni tampoco contraer. Pero ¿qué sí puede hacer? Este puede distenderse, o sea, estirarse, y resiste a eso, ¿sí? Resiste estiramientos excesivos y también protege al músculo de lesiones.
Prácticamente, ¿lo puedes estirar el tendón? Sí. Y después de estirarlo, ¿vuelve a su lugar? Sí. O sea, tiene estiramiento y tiene elasticidad, ¿ya? Pero es poco extensible y elástico. Y acá una pequeña teoría, ¿no? De que te pone el libro, de que algunos autores dicen que prácticamente que cuando tú das pasos o corres, lo que hace, por ejemplo, los tendones, con esa capacidad de distenderse y también la capacidad de volver a su lugar, prácticamente tiran del talón hacia arriba y ayudan a correr prácticamente, a saltar, etcétera. Pero hay algunos autores que no, dicen no, que la elasticidad insignificante y el repliegue que tienen los tendones, en realidad lo que hace que el músculo es el que actúa en esa zona, no el tendón, ¿ya? Por eso les digo como anécdota, ¿no? Prácticamente. Vamos con la anatomía microscópica del músculo estriado, y acá tenemos una fibra muscular, ¿ya? Estamos en músculo estriado, entonces, ¿qué es lo que tenemos en la fibra muscular? La membrana plasmática se llama sarcolema. El citosol se llama sarcoplasma. ¿Qué es lo que contiene principalmente las fibras musculares? Principalmente están compuestas por miofibrillas, perdón. Acuérdense que toda la fibra, toda la célula se llama fibra muscular. No confundirse fibra muscular con miofibrilla. Las miofibrillas son estos componentes que están acá, que es donde están prácticamente los filamentos gruesos, delgados, etcétera, ¿ya? Y es lo que principalmente compone la fibra muscular. Principalmente están formados por miofibrillas en su interior. Cada miofibrilla puede medir un micrómetro de, en promedio. ¿Qué contienen las fibras musculares? Pues acá contiene lo que es el glucógeno. El glucógeno sabemos que es la forma de almacenamiento de la glucosa, ¿sí? Y también vamos a ver mioglobina. La mioglobina es donde almacenas el oxígeno. Pero esta mioglobina es la que le da el color rojo al músculo, ¿sí? Es la que le da el color rojo al músculo. Pero acuérdense que la mioglobina es la que se sale cuando el músculo muere. ¿Y a dónde va a ir? Pues a la sangre. Y después de la sangre, a los riñones. Y es la que le da el color oscuro a la orina. ¿Dónde se ve eso? En síndrome compartimental, por ejemplo. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Qué más? El núcleo. El núcleo se encuentra en la periferia entre el sarcolema y las miofibrillas. Están en la periferia, ¿no? Prácticamente ahí están las miofibrillas. Voy a dibujar algunas. Y el núcleo se encuentra en la periferia, entre el sarcolema y las miofibrillas. El núcleo en las células musculares estriadas son muchas, ¿ya? A diferencia del músculo cardíaco y músculo liso. Aquí son muchos núcleos. ¿Y qué hacen los núcleos? En realidad los núcleos correspondían a mioblastos. Los mioblastos eran células en época embrionaria que prácticamente han formado y se han unido y han formado prácticamente la fibra muscular. O sea, la fibra muscular es una célula, pero que ha sido formada por muchas células. Esas muchas células eran los mioblastos. ¿Sí? ¿Y qué más? El mioblasto también forma unas células que están por fuera, que son las células satélites. Las células satélites son aparte, son otras células, no son de la fibra muscular. Las células satélites están periféricas a las células musculares y prácticamente estas son las que van a van a regenerar el músculo. Las células satélites se transforman en fibra muscular, ¿sí? Pero, pero las células satélites no van a hacer regeneración completa de la fibra muscular, o sea, del daño. Acuérdense, si te muerde un perro, va a quedar con fibrosis, no va a quedar como nuevo, pues. Pero sí puede haber regeneración de las células musculares, algo pequeño,
gracias a las células satélites. Principalmente la regeneración es por fibrosis, ¿ya? Por fibrosis. ¿Qué más tenemos acá? Las mitocondrias y organelos van a estar entre las miofibrillas. Se los voy a dibujar acá. Están entre las miofibrillas, más o menos acá. Las mitocondrias y otros organelos se encuentran entre las miofibrillas. ¿Qué más tenemos acá? El retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico está alrededor de las miofibrillas, ¿sí? Como podemos ver acá, está ahí alrededor de todas las miofibrillas. Y cada cierto tiempo, cada cierta distancia, forma unas estructuras que son las cisternas. Fíjense estos celestitos de acá, son las cisternas, son la continuación del retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el retículo endoplásmico liso, ¿ya? O sea, es el equivalente al retículo endoplásmico liso. ¿Qué contiene el retículo sarcoplásmico? Contiene calcio. Calcio. Muy importante para la contracción del músculo. ¿Sí? Entonces estas van a formar estos cisternas. Y las cisternas prácticamente pasan de forma transversal por la célula. ¿Ya? Luego encontramos unas pequeñas invaginaciones del sarcolema. Estas son los túbulos T. ¿Sí? Son los túbulos T. Son estos rosaditos que vemos acá. Ahí está. Estos son los túbulos T. Son invaginaciones de la membrana. ¿Ya? Así como estos rojitos que estamos viendo, estos pequeños puntitos como poritos, en realidad son los túbulos T. Igualito los túbulos T pasan de manera transversal por la célula, ¿ya? Entre medio de las dos cisternas, y a eso se le llama triada. La triada son dos cisternas terminales y un túbulo T o túbulo transverso, ¿sí? Bien. Filamentos, miofilamentos. Vamos a empezar hablando de las miofibrillas. En las miofibrillas encontramos los filamentos. En los filamentos hay filamentos gruesos, delgados y elásticos. Y están dispuestos de forma paralela, ¿ya? A lo largo de la fibra muscular. Entonces vamos a hablar acerca de los filamentos gruesos. Los filamentos gruesos son estos de acá, que tienen un diámetro aproximado de 15 nanómetros y están compuestos por un componente que se llama miosina. La miosina son estructuras prácticamente en forma de palo de golf, que tienen dos cadenas entrelazadas y en su extremo tiene una cabeza que es prácticamente como la cabeza del palo de golf, que está angulada, ¿ya? Está angulada. Bien, la miosina tiene una disposición en prácticamente elíptica, ¿no? O helicoidal, perdón. Y las cabezas, por supuesto, están por fuera, ¿no? Las cabezas están por fuera, prácticamente. Ahí. Más o menos vamos a encontrar de 200 a 500 miosinas por cada filamento grueso. Y ahora encontramos, como les he dicho, de forma helicoidal, las de la izquierda pues hacia el lado izquierdo, las de la derecha hacia el lado derecho, y en el medio tenemos la zona limpia. En el filamento grueso, la zona limpia es la ausencia de miosina. Filamento delgado. En el filamento delgado encontramos estas estructuras que son rojitas, que son los filamentos, eh, perdón, que son los lactina F, lactina fibrosa. Todos estos rojitos, como un collar de rosario, son o es lactina F. Son dos, ¿ya? Y cada actina F va a tener un componente globular que es la actina G o globular, ¿sí? Lactina fibrosa F
que es todo como el collar de Rosario, y cada una va a tener una parte globular, dos, tres, etcétera, que se llama actina G o actina globular. ¿Cuánto mide de diámetro? La mitad. La anterior era 15, ahora es 7 nanómetros. También va a contener lo que es la tropomiosina. La tropomiosina es una proteína prácticamente que está cubriendo todos los sitios activos de la actina G. ¿Sí? Fíjense que la actina G va a contener unos sitios activos, que es para que se una la miosina. Pero la tropomiosina está cubriendo esos puntos activos. Bien, la tropomiosina va a cubrir 7 actinas G, 7 en promedio. Y cada tropomiosina va a contener la troponina. La troponina está en relación con la tropomiosina y es donde se une el calcio. ¿Sí? Aquí es donde se une el calcio a la troponina. Más o menos vamos a contener por cada filamento delgado de 40 a 60 tropomiosina. ¿Y qué les he dicho? Que la tropomiosina va a estar cubriendo 7, bueno, me falta acá el 6, de 6 a 7 actinas G. Filamento elástico. El filamento elástico es pequeño, mide un nanómetro, ¿ya? Pero va a contener una proteína grande que se llama titina. La titina está flanqueando a los filamentos gruesos, más o menos acá. Hay uno, dos. Está flanqueando los filamentos gruesos y los está uniendo. ¿A dónde? De los discos Z a la línea M. ¿Sí? Esa es la titina. Es parte del filamento elástico. Es una proteína grande. Está flanqueando el filamento grueso y los une al disco Z y a la línea M. ¿Qué hace los filamentos elásticos? Pues pueden estirar prácticamente la fibra muscular o pueden, perdón, soportar extensibilidad y por supuesto pueden volver a su lugar, o sea, elasticidad. ¿Sí? Soportan la elasticidad y también tienen esa capacidad de ser elásticos, o sea, volver a su lugar original. ¿Sí? Mantienen prácticamente a los filamentos gruesos y filamentos delgados de tal manera que estén prácticamente o ayudan al tono muscular. Eso lo vamos a ver después. Bien, ¿cuáles son las proteínas contráctiles? Las proteínas contráctiles son la miosina y la actina. ¿Sí? La miosina, la que tiene palo de golf, y la actina, ya saben que hay actina G, actina F. Las dos. Prácticamente las dos son la misma, ¿no? La actina F es el grande, la actina G es parte del grande. Listo. Proteínas regulatorias. ¿Cuáles son las proteínas regulatorias? Son la tropomiosina y la troponina. ¿Ya? La tropomiosina es la grande que está cubriendo a la actina G, 6 a 7, y la troponina es la que se une al calcio. Ahora vamos con la distrofina. Acuérdense, los filamentos delgados están por fuera. Ay, disculpa, aquí está. Filamento delgado. Entonces, el filamento delgado más externo va a estar en unión prácticamente con la membrana plasmática a través de la distrofina. La distrofina entonces prácticamente está en relación con el filamento delgado y las proteínas de membrana. ¿Qué pasa? Cuando se desliza el filamento grueso con el filamento delgado, se mueve pues obviamente el filamento delgado y a su vez va a mover a la distrofina y la distrofina va a mover a su vez a estas proteínas y a su vez estas proteínas que están en relación también con el endomisio y también van a mover el tejido conjuntivo. Entonces, al final, cuando se contraen las fibras musculares,
también van a mover, perdón, cuando se contraen perdón, cuando se deslizan estos filamentos, van a mover a la distrofina, van a mover a las proteínas de enlace y van a mover al endomisio y por último van a mover hasta el tendón, pues. O sea, van a terminar moviendo todo lo que es la fibra muscular junto con el tendón, hasta incluso el hueso, para que tengan una idea. Sin esta distrofina, solamente habría deslizamiento de los filamentos delgados y gruesos, pero no habría contracción muscular. No se encogerían prácticamente. ¿Ya? Luego hay otras proteínas, más o menos 7, pero de esas 7 la más importante fue la distrofina, la más relevante, perdón. Las estrías tenemos, hemos visto que es músculo estriado porque se ve así, ¿no? En el microscopio, prácticamente. Encontramos zonas oscuras y zonas más claras. A las zonas claras le llamamos banda I y a las zonas oscuras le llamamos banda A. ¿Por qué se llama banda I y banda A? Se llama así por la polarización de la luz. Y de mm, ay, no me acuerdo esta parte, de iso y la banda A de ahorita me acuerdo. Ahí está, isotrópica y anisotrópica. ¿Sí? Prácticamente eso, ¿no? Son las iniciales. I de isotrópica, A de anisotrópica. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos acá? La troponina y la actina se encuentran en todas las células. Prácticamente encontramos estas, estos componentes contráctiles en todas las células. Acuérdense que todas las células necesitan mover sus organelos, algunas células también tienen que moverse de un lugar a otro, etcétera. Te permiten la movilidad celular, te permiten la mitosis, te permiten transporte de material intracelular. ¿Sí? Entonces se encuentra prácticamente en todas las células, pero son muy abundantes en el músculo estriado y cardíaco. Estas en el músculo estriado, músculo esquelético y el músculo cardíaco, a estas se les llama músculo estriado, por si acaso. O sea, músculo cardíaco también. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, vamos a hablar sobre la banda I y la banda A. La banda A contiene filamentos gruesos y filamentos delgados. ¿Sí? Aquí está la banda A. Contiene prácticamente filamentos, fíjense el verde, filamentos delgados y filamentos gruesos. Va a estar en una parte media que es una zona clara. Esa es la banda H. La banda H está en la parte central de la banda A y es la zona clara, que solamente contiene filamentos gruesos. Al centro de la banda H se va a encontrar la línea M. La línea M es donde hay una proteína que pasa por el sarcómero de forma transversal y es donde une a los filamentos gruesos o los ancla prácticamente. Bien, ahora hablemos de la banda I. La banda I es la parte clara y está dividida o bisecada en la parte media por los discos Z. Los discos Z están así como intercaladas prácticamente, ¿no? Al centro de la banda I. La banda I solamente va a contener filamentos delgados, ¿ya? Ahora, entre medio de, entre disco Z y disco Z, a todo esto se le llama sarcómero. El sarcómero es la unidad funcional contráctil del músculo. Es la unidad funcional contráctil del músculo. Pregunta de examen. Sagrado es esto. Y pues bueno, prácticamente ahí está el sarcómero. No se olviden por favor de eso. Sabemos que el disco Z es prácticamente donde se van a anclar los filamentos delgados, ¿no? Bien. ¿Y qué pasa? Los filamentos gruesos con los filamentos delgados se van a deslizar. Y cuando se deslizan, tiran prácticamente de los discos Z. Y los discos Z son los que se van a acortar. ¿Sí? Los discos Z se acortan.
y eso crea la contracción prácticamente muscular, ¿sí? El sarcómero entonces, no se olviden. Aquí este cuadrito, el cuadrito pues tiene prácticamente todo lo que hemos dicho con algunas diferencias, simplemente con las mediciones, ¿no? Por ejemplo, donde está el filamento grueso, el filamento delgado. El filamento grueso hemos dicho 15 nanómetros, aquí te dice 11. Si les pongo 15 o les pongo 11, está bien. Los filamentos delgados, les he dicho que es 7, aquí dice 5 a 6. Si les pongo 5, 6, 7, está bien. Y el filamento elástico pues no varía, un nanómetro, ¿no? Acuérdense que la titina es una proteína grande y nada más. Relación entre nervios y músculos. El músculo solo se contrae si hay estímulo nervioso y también bajo un estímulo artificial, ¿sí? Si tú le quitas la inervación al músculo, este produce atrofia, o sea, prácticamente se muere el músculo, ¿ya? Por eso, cuando hay estas enfermedades nerviosas que hay, que hace que las fibras musculares dejen de tener inervación, por ejemplo, imagínense que una persona sufre una lesión a nivel de la columna vertebral y todas las fibras nerviosas mueren para abajo. Todas las regiones que inerva prácticamente la médula espinal muerta para abajo, tu músculo se va a atrofiar, ¿sí? Así que sabes que sin nervio no hay músculo. Que quede claro eso. Entonces, tenemos las motoneuronas. Las motoneuronas tienen su cuerpo o soma. ¿Dónde está su cuerpo o soma? Se encuentra en la base del encéfalo. Cuando les dicen base del encéfalo es el tronco cerebral, ¿sí? Tronco cerebral. Y también se encuentran en la médula espinal. Ahí está el cuerpo de la neurona. El cuerpo de la neurona contiene también contienen unas prolongaciones que son los axones. Y a su vez van a tener más prolongaciones, ramificaciones que van a ir al músculo. Cuando van al músculo, sabemos que van a inervar a las fibras musculares, pero que estas fibras musculares no están agrupadas, están más en desorden, ¿ya? O sea, tenemos una fibra roja acá, otra fibra roja acá, otra acá, acá, etc. Luego tenemos azul, 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 azul. No están todas las rojas en un lugar, todas las azules en otro lugar. No, están entremezcladas prácticamente. La fibra nerviosa que inerva a las fibras rojas, por ejemplo, es una motoneurona y a las que inerva las fibras rojas, prácticamente se le llama a todo esto placa motora, ¿sí? Cada fibra nerviosa se ramifica en varias fibras musculares, cada una inervada por una motoneurona. O sea, esta fibra muscular roja no está inervada por dos motoneuronas, solamente por una, ¿ya? Y a la fibra nerviosa más las fibras musculares que inerva se le llama unidad motora. ¿Por qué unidad motora? Porque prácticamente si la fibra nerviosa tú la estimulas o se estimula, prácticamente va a hacer que todas las fibras musculares que ella esté inervando se contraigan o, o se activen. Trabaja como una sola, ¿ya? Se comportan como una unidad funcional. Fibra nerviosa más las fibras musculares a las que inerva, eso es una unidad motora. En promedio, cada unidad motora consta de 200 fibras musculares y una fibra motoneurona, ¿no? Una motoneurona. Pero depende de esto su propósito, o sea, puede ser mucho más o puede ser mucho menos. ¿De qué depende? Depende de si estamos hablando de lugares donde nosotros necesitamos movimientos sensibles, finos o movimientos bruscos, fuertes. Movimientos sensibles, como por ejemplo en el ojo, por ejemplo en las manos. Movimientos bruscos, por ejemplo las pantorrillas, ¿no? Por ejemplo los músculos glúteos, etcétera. Entonces, si queremos movimientos finos, necesitamos unidades motoras pequeñas. Si queremos movimientos
bruscos, fuertes, etcétera, necesitamos unidades motoras grandes. Las unidades motoras pequeñas, por ejemplo, en el ojo, pueden ser de 3 a 6. En cambio, las unidades motoras grandes en las pantorrillas pueden ser incluso hasta 1000 fibras musculares. ¿Ya? En contraste, para verlo de otra forma, por ejemplo, yo necesito, para inervar 1000 fibras musculares, necesito 200 motoneuronas en el ojo. Imagínense, 200 neuronas para inervar a 1000 fibras musculares. En cambio, para inervar 1000 fibras musculares en las pantorrillas, necesito una o dos. ¿Ya? Bien. Sabemos que trabajan por turnos. Pueden trabajar las rojas, se fatigan y luego van a trabajar las azules. ¿Ya? Si no trabajaran por turnos, colapsarían. Sabemos que somos mucho más fuertes de lo que aparentamos. ¿Por qué? Porque no todas las fibras se contraen al mismo tiempo. Unas se están contrayendo y otras están durmiendo prácticamente. Es por eso que cuando nosotros descansamos un rato, volvemos a hacer el ejercicio y ahora van a trabajar las azules y las rojas van a descansar. ¿Sí? Ahora veamos la unión neuromuscular. En la unión neuromuscular tenemos una estructura que es prácticamente la parte terminal de la fibra de la célula nerviosa, ¿sí? Que se le llama botón sináptico. ¿Qué es esto? Prácticamente el botón sináptico. Sabemos que las células nerviosas, cuando hacen contacto con cualquier célula, se llama sinapsis. Puede ser una neurona, puede ser una célula muscular, puede ser lo que tú quieras. Pero si somos más específicos, en la fibra muscular se le llama unión neuromuscular, o sea, o placa motora. Unión neuromuscular o placa motora es prácticamente la sinapsis entre una célula nerviosa y una célula muscular. ¿Ya? Sabemos que las células musculares son como huellas. En ciertas partes va a estar, bueno, va a estar en contacto con el botón sináptico en muchas regiones. Bueno, no es que esté en contactos, pero sí está en estrecha relación en muchas regiones. Por ejemplo, acá, 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 etcétera. Son como pequeñas huellas, como esto. ¿Ya? Es la analogía que te pone el libro. Ahí tenemos el botón sináptico, que es la parte terminal, que es una parte dilatada, ¿no? De la célula nerviosa. En el botón sináptico encontramos vesículas, ¿no? Ahí están las vesículas sinápticas, que contienen acetilcolina. Del botón sináptico a la fibra muscular, al sarcolema de la fibra muscular, se encuentra la hendidura sináptica. Y sabemos que la hendidura sináptica es muy estrecha, ¿ya? Es muy estrecha. Más o menos de distancia va a estar de 60 a 100 nanómetros, que es un poquito más de lo que es el grosor de una membrana plasmática corriente. Tenemos la célula de Schwann. La célula de Schwann está envolviendo a las fibras, está envolviendo al botón sináptico e inclusive a, en parte a la fibra muscular en esta región, en el botón en la unión neuromuscular o placa motora. ¿Qué hace la célula de Schwann? La célula de Schwann impide que el líquido que esté fuera entre en relación con el líquido que está en la hendidura sináptica, prácticamente. Lo aísla, ¿ya? Ahora, como hemos visto, tenemos vesículas sinápticas que contienen acetilcolina. Cada vesícula sabemos que contiene eh, más o menos 10.000 acetilcolinas y encontramos 60 vesículas, ¿no? 60 y 10.000 acetilcolinas. 60 vesículas y 10.000 acetilcolinas. Encontramos los receptores y los receptores son 50 millones en toda esta zona. ¿Cómo hacemos que entren los 50 millones de receptores? La respuesta es gracias a los pliegues de unión. Los pliegues de unión aumentan el área de superficie para que entren más receptores en esta zona, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues
es como que tú tienes un hilito, digamos que tú tienes un hilo así. No es lo mismo que tener así. Lo puedes enrollar muchas veces, ¿no? Y eso es lo que pasa acá. Miren cómo se enrolla prácticamente. O sea, este hilo, el hilo B, es mucho más grande que el hilo A. ¿Y para qué? Para que haya más espacio para receptores. Aumenta el área de superficie para que entren los 50 millones de receptores. En cambio acá no entrarían los 50 millones. Cada vez que escuchen pliegues es para aumentar el área de superficie. ¿Ya? Y los pliegues de unión, fíjense, son muy profundos. Miden 1 micrómetro de profundidad, para que tengan una idea. Debajo vamos a encontrar núcleos. El núcleo son los encargados de prácticamente formar a los receptores de acetilcolina y algunos otros organelos relacionados. La miastenia grave es prácticamente cuando no hay receptores de acetilcolina, ¿sí? Y tenemos lo que es la lámina basal. La lámina basal, ¿dónde está el borrador? La lámina basal se encuentra rodeando a las fibras musculares, toda la fibra muscular. Entonces estaría igual acá, más o menos así. Aquí, 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 etcétera. Entonces, la lámina basal también forma parte de la hendidura sináptica. Es más, la lámina basal es prácticamente rellena casi toda la hendidura sináptica, ¿ya? La lámina basal está compuesta por glucoproteínas y colágenos. Y tenemos, por supuesto, la acetilcolinesterasa. Pregunta de examen, ¿dónde está la acetilcolinesterasa? Está en dos lugares. Uno es la lámina basal. El otro es en el sarcolema, ¿ya? En el sarcolema, o sea, la membrana plasmática de la fibra muscular. Esto en el botón, en la placa motora. Otra vez, la acetilcolinesterasa está en la lámina basal y el sarcolema, ¿ya? ¿Qué hace la acetilcolinesterasa? Pues degrada la acetilcolina. Eso lo vamos a ver después. Células que reaccionan a estímulos eléctricos. Para estudiar esto se lo hace con electrofisiología, ¿no? Prácticamente, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que saber algunas cositas. La polarización o carga eléctrica. Sabemos que las células musculares van a tener eh, una carga dentro y una carga fuera. Pero ¿qué tipo de carga? ¿Y en qué momento? Son diferentes. En reposo, la fibra muscular va a tener una carga negativa de -90. A ese -90 milivoltios se le llama potencial de membrana en reposo. ¿Por qué negativo? Porque prácticamente estamos midiendo desde el interior de la membrana. Estamos midiendo, ¿ya? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué adentro es negativo adentro y afuera es positivo? Se responde porque acá contiene proteínas que tienen carga negativa, ácidos nucleicos que tienen carga negativa y fosfatos que tienen carga negativa. Se responde porque hay poco sodio y también porque hay, bueno, el potasio contribuye en la positividad. Hay poco sodio, hay proteínas, ácidos nucleicos y fosfatos. Por eso es carga negativa. En cambio, por fuera tenemos mucho sodio y eso contribuye a la positividad. Fíjense entonces que hay por dentro está negativo, por fuera está positivo. Eso quiere decir que hay polarización. ¿Sí? Polarización. O hay carga eléctrica. Bien. Tenemos el potencial de membrana de reposo que es de -90 milivoltios. Ahí te pone unos ejemplos el libro, que el del auto, por ejemplo, es de 12 voltios y si no me equivoco, de la lámpara creo que era 1.5 voltios. Bueno, ahí se los dejo para que lean el libro. Entonces, fíjense, tenemos que diferenciar lo que es
el potencial de membrana en reposo y el potencial eléctrico. Bueno, el potencial eléctrico prácticamente es la diferencia de, de carga que hay adentro y fuera. Eso genera un voltaje, ¿no? Potencial de membrana en reposo es que en reposo tenga esta carga, menos 90. Polarizado, o sea que es diferente adentro y afuera, o carga eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las señales nerviosas llegan con un voltaje, ¿no? Van a activar a la célula muscular y lo que va a ocurrir es que el sodio va a entrar. Entonces se vuelve positivo y al volverse positivo se despolariza la célula. Luego los canales de sodio se cierran y se abren los canales de potasio. Al abrirse los canales de potasio, sale pues el potasio y la célula se negativiza y a eso se le llama repolarización. Y a todo este movimiento de iones, movimiento adentro, afuera, cambios de voltaje, etcétera, se le llama potencial de acción. Se lo voy a dibujar así, más o menos. Potencial de acción. Entonces, para que vean que nuestras células también tienen conductividad, ¿verdad? O sea que prácticamente tú estimulas una parte y va a terminar estimulándose todo el sarcolema de la fibra muscular. Y viaja, por un concepto llamado impulso nervioso o señal nerviosa. Esto es conductividad, ¿no? Diferencias entre potencial de acción y potencial de membrana en reposo. La diferencia es que potencial de acción es esa carga prácticamente que va subiendo, que va bajando. En el potencial de membrana de reposo, no, es estacionario, ¿sí? Nada más. Bueno, aquí prácticamente lo mismo que les he dicho. Toxinas neuromusculares y parálisis. Facilito. Tenemos que saber que hay parálisis espástica y parálisis flácida. Parálisis espástica. Bueno, aquí tenemos los órganos fosforados. Ya saben que esto se encuentra en el campo, ¿no? La gente que utiliza insecticidas, pesticidas, etcétera. Y acá tenemos uno, de ejemplo, el malatium. El malatium es un órgano fosforado. ¿Qué hace el malatium? Inhibe a la colinesterasa, a la enzima que degrada la acetilcolina. Inhibe a la ACHE. Al inhibir a la ACHE, pues hace que no se degrade la acetilcolina. O sea, prácticamente, voy a dibujar así, la acetilcolina va a estar ahí feliz, actuando por mucho tiempo, porque no haya nadie que la inhiba, no hay esa enzima, la acetilcolinesterasa. A esto, chicos, se le llama síndrome colinérgico. Pregunta de examen. Síndrome colinérgico. Colinérgico viene de acetilcolina, pues. Es un síndrome que tiene que ver con el aumento de la actividad de la acetilcolina. Entonces, imagínense, la acetilcolina está actuando y nadie la inhibe, prácticamente está estimulando la célula muscular y lo que pasa es parálisis espástica. Espástica es contracciones continuas, prácticamente. Vamos con el tétanos. Sabemos que el tétanos es la enfermedad, que tenemos una bacteria que es el Clostridium tetani, ¿no? Que está ahí en muchos lugares. Lugar famoso, lugares oxidados, ¿no? Tú pisas un clavito oxidado, ahí está posiblemente esta bacteria. ¿Y qué es lo que hace la bacteria? Libera una toxina. La toxina se llama toxina tetánica. Y esta toxina tetánica lo que hace es actuar a nivel de la médula espinal a través de la glicina. ¿Qué es lo que hace la glicina? La glicina normalmente lo que hace es
inhibir a la fibra muscular. ¿Sí? Miren acá. Aquí está la fibra nerviosa con su botón sináptico. Esta viene seguramente de la médula espinal. En la médula espinal, prácticamente, aquí es donde se libera la glicina, en la médula espinal. Y esta glicina inhibe a la fibra nerviosa, que está estimulando a la fibra muscular. Al inhibir a la fibra nerviosa, no se estimula pues la fibra muscular. Eso hace la glicina, ¿ya? Pero cuando tú inhibes a la glicina, ya no inhibes a la fibra muscular, a la fibra nerviosa. Ahora dejas nomás que se estimule. Por ende, se va a estimular la fibra nerviosa que va a estimular a la fibra muscular. Y eso también te va a producir parálisis espástica. ¿Sí? Les he mostrado un video donde prácticamente la persona está en esa posición, ¿verdad? De cabeza, más o menos así. Ahí está, una parálisis espástica, está todo contraído el paciente. Ahora vamos con la parálisis flácida, que es lo contrario. Fíjense cómo está su manito. No hay contracción, está débil prácticamente. Tenemos acá el curare. El curare lo que hace es competir con la acetilcolina, ¿no? El curare lo que va a hacer es prácticamente ir y se va a unir a los receptores de acetilcolina, va a impedir que la acetilcolina se una a su receptor, porque ya está el curare. Y el curare no hace pues lo mismo que la acetilcolina, solamente bloquea al receptor, ¿no? Aquí digamos vamos a dibujar el receptor y en vez de que esté la acetilcolina, ¿no? En vez de que esté este triangulito, por así decirles, va a estar el curare, o sea el redondito, ahí. Y va a impedir que la acetilcolina se una. Y este redondito, el curare, ya no funciona como acetilcolina, no va a hacer nada, ¿sí? Entonces, como la acetilcolina no puede trabajar, no hay estímulo en la fibra muscular. Como no hay estímulo en la fibra muscular, produce parálisis flácida, ¿ya? ¿Dónde está el curare? Por ejemplo, en algunas plantas. Es lo que utilizan los indígenas sudamericanos para cazar animales, ¿no? Lo utilizaban con sus dardos y no sé qué cosas. Ahora veamos el botulismo. El botulismo también es la enfermedad producida por el Clostridium, pero acá es botulino. El Clostridium botulinum libera la toxina botulínica y esta toxina es la que te produce el botulismo. La toxina, ¿cómo trabaja? Bloquea la liberación de acetilcolina. Aquí están las vesículas de acetilcolina, ¿verdad? Entonces bloquea esa liberación de acetilcolina. La acetilcolina no se une a la fibra muscular y por ende no hay estímulo muscular. Te va a producir parálisis flácida. A esta toxina se la conoce también como Botox y es la que se utiliza cuando una persona tiene, por ejemplo, eh, estas arrugas. Las arrugas son prácticamente músculo que está contraído. Entonces, el Botox lo que hace es reducir la contracción de las arrugas porque tú agarras una inyección, le pones de forma local a esta zona y prácticamente las arrugas desaparecen. Pero esto no dura para siempre. Dura en general 4 meses. ¿Ya? ¿Qué tienes que hacer después? Seguir y volverla a poner y volverla a poner. Lo malo es que vas a volver menos sensible a esta parte, por ende no tienes que poner siempre. Va a perder esa sensibilidad. Cada vez le vas a poner menos tiempo, cada semana incluso. Eso ya no deberías hacer, ¿no? Hay que tener cuidado porque esto puede producir todo lo que es parálisis flácida, te puede producir eh, afectación a nivel respiratorio. Y si tus músculos se paralizan, muerte, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Muy bien. Comportamiento de las fibras musculares estriadas. Tenemos
estimulación, acoplamiento, estimulación, contracción, contracción y relajación. Vamos a ver qué es cada uno. La estimulación. La estimulación es cuando viene la fibra nerviosa con su estímulo y lo que hace es que prácticamente va a actuar sobre unos canales activados por voltaje. Pregunta de examen, no es por ligando, es voltaje. Viene el estímulo nervioso, actúa en receptores que se activan por voltaje. Estos son canales. ¿Qué es lo que hacen los canales? Pues abren sus compuertas y entra el calcio. Canales iónicos activados por voltaje, entra el calcio y el calcio, ¿qué es lo que hace? El calcio va y activa a las vesículas para que hagan exocitosis. Las vesículas sabemos que contienen 10.000, perdón, 10.000 acetilcolinas y hay 60 vesículas, ¿no? En cada botón sináptico. La acetilcolina se va a unir a su receptor, ¿ya? Y en su receptor sabemos que necesitamos 2 acetilcolinas para cada receptor. Aquí tenemos un receptor y necesitamos 2 acetilcolinas. 1, 2. Estos receptores también son canales. ¿Y qué es lo que van a hacer estos canales? Son canales activados por ligando, porque necesitan acetilcolina, no necesitan voltaje, necesitan ligandos, ¿ya? Canales activados por ligandos. Necesito 2 acetilcolinas. Entonces estos canales se abren y ¿quién va a entrar ahora? Va a entrar el sodio. El sodio va a despolarizar la célula. Acuérdense, se vuelve positiva. ¿Sí? Despolariza la célula y luego lo que sabemos, ¿no? Que pasa el potasio, etcétera. Ahí están los receptores de acetilcolina. Necesitamos 2. Ahí están las 2 acetilcolinas. Se abre el canal regulado por ligando. Ahí está, entra el sodio. Va a salir luego el potasio. ¿No? Se despolariza la célula a más 75 milivoltios. Este es el potencial de membrana de reposo. Se va a despolarizar, se va a volver positiva porque entra el sodio. ¿Ya? A esa rápida variación en el voltaje de la membrana se le denomina potencial de placa. A esta rápida variación de voltaje. ¿Qué más tenemos acá? Eso no solamente ocurre en la hendidura sináptica ni en la placa motora, también va a ocurrir adyacentemente a esta. Fíjense acá, más o menos aquí. Todo esto está acá, pero también va a ocurrir este fenómeno de forma adyacente, ¿sí? Pero aquí adyacentemente es diferente. Aquí está. Por supuesto que el potencial va a viajar y va a ir hacia el lado adyacente de la placa motora. Pero acá tenemos canales que son activados por voltaje. Y aquí va a hacer que entre el sodio, que salga el potasio, etcétera. O sea, va a haber también despolarización. Y por supuesto, esto va a recorrer toda la membrana plasmática. ¿Sí? Ahora, eso era prácticamente la estimulación. ¿Cómo estimulamos a la célula muscular? Eso era lo que hemos visto ahorita. Ahora, en la célula muscular, ¿cómo es lo que ocurre el proceso de acoplamiento, estimulación, contracción? O sea, prácticamente hasta que la miosina se una a la actina. ¿Cómo ocurre eso? Pues tenemos el potencial de acción que está viajando por toda la membrana plasmática. Y por supuesto, este potencial de acción va a llegar a través de los túbulos T. ¿Qué son los túbulos T? Túbulos transversos, invaginaciones del sarcolema. Y está en contacto con la cisterna. Y en las cisternas contiene calcio, pues, como ven acá, estos blanquitos que están acá. Entonces, el potencial de membrana que viaja va a actuar
en canales que están con el retículo sarcoplásmico, los va a activar y va a entrar el calcio, va a entrar al sarcoplasma, como estamos viendo acá. Ahí está el calcio entrando, ¿sí? También son regulados por voltaje estos canales. El calcio que está entrando, por supuesto, se va a unir a la troponina. Y la troponina, ahí está el calcio, va a hacer que la tropomiosina se mueva. Fíjense cómo se mueve la tropomiosina exponiendo sitios activos de los filamentos de actina G. Y luego el que va a aprovechar es la miosina para unirse a estas actinas G. ¿Sí? Prácticamente la tropomiosina se hunde más en el surco del filamento delgado, ¿no? Ahí. Listo. Eso era prácticamente el acoplamiento, contracción, estimulación. Ahora vamos con la contracción. La contracción es cómo interacciona prácticamente la miosina o filamentos gruesos con los filamentos delgados. ¿Sí? ¿Cómo interacciona? Entonces veamos acá. Tenemos la miosina que está flexionada. En la cabeza de la miosina se encuentra una enzima que degrada un ATP, porque el ATP está en la cabeza de la miosina. Al degradar el ATP, lo degrada en ADP más fosfato. ¿Y la cabeza qué hace? ¡Pum! Se extiende. Al extenderse, luego se une a la actina G. ¿Sí? Aquí todavía está con su ADP y fosfato. Extendida la cabeza de la miosina, lo que va a hacer es liberar el ADP, libera el ADP, ya no está unida a ella, y el fosfato. Entonces la cabeza de la miosina, ¿qué hace? Se flexiona. ¿Cuándo se flexiona? Cuando libera el ADP y el grupo fosfato. Y eso hace que ocurra el golpe de potencia. ¿Sí? Este es el golpe de potencia en esta zona. Golpe de potencia. La cabeza sigue unida a la actina. ¿Cuándo se va a liberar? Cuando se una otro ATP. Cuando se une otro ATP, se libera la miosina de la actina G. Otra vez, cuando tenemos una enzima que es la ATPasa de la miosina que se encuentra en la cabeza. ¿Qué hace la ATPasa? Degrada el ATP y lo convierte en ADP y fosfato. Cuando hace eso, ¿qué hace la miosina? Se extiende otra vez y a eso se le llama golpe, tiene un nombre. Este es el golpe de, a ver si me acuerdo, de recuperación. Aquí está. Golpe de recuperación. ¿Sí? Pregunta de examen. El golpe de recuperación ocurre cuando la ATP de la miosina, ATPasa de la miosina, degrada el ATP en ADP y fosfato. ¿Y qué hace la cabeza? Se extiende. Golpe de recuperación. Se extiende la cabeza de la miosina. En el golpe de potencia es cuando se libera el ADP y el fosfato. Se libera. Ya no está en la miosina. ¿Y qué hace prácticamente? Se flexiona. Cuando se flexiona, se mueve, hace pues mover a los filamentos, así como indica estas flechitas, mueve a los filamentos delgados. O sea, el filamento grueso está moviendo al filamento delgado. ¿Sí? Como en esta cosa. Fíjense cómo prácticamente va a hacer que se mueva el filamento delgado. Y al final el filamento delgado, que está en relación con los discos Z se mueven y eso ocurre la contracción muscular. ¿Sí? Ahí tenemos el ejemplo del ancla, que hemos dicho que cuando tú tiras del ancla, necesitas agarrar con una mano la soga, tiras y agarras con la otra mano las sogas. O sea, en cualquier momento dado, vas a tener la mitad de las cabezas de la miosina unida al filamento delgado.
¿sí? Parece que esto es un desorden, pero no. Esto es como este miriápodo, o sea, un mil pies. Tiene un orden, ¿sí? Todas contribuyen al movimiento, al deslizamiento de los filamentos gruesos con los filamentos delgados. Y acá vemos que los filamentos no se acortan. Sabemos que los filamentos gruesos tienen una longitud. Los filamentos delgados tienen una longitud. Ninguna de ellas se acorta. Solamente se deslizan entre ellas. Eso es la teoría del, eh, del deslizamiento. ¿Ya? El filamento delgado se desliza sobre los gruesos, prácticamente. Un ciclo de golpe, cuando todas las miosinas se flexionan y dan ese golpe de potencia, cuando todas hacen eso, se acorta 1%. Puede acortarse hasta 40%. Cada cabeza realiza 5 golpes por segundo y por cada golpe se consume un ATP. ¿Cómo es la relajación? La relajación es prácticamente cuando el potencial deja de llegar. Entonces se cierran los canales de calcio regulados por voltaje. No entra el calcio, nos activan las vesículas sinápticas, no hay liberación de acetilcolina, no hay unión de la acetilcolina con los receptores. ¿Y qué hace la acetilcolinesterasa? La acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina y la acetilcolina en gran parte se recicla. ¿Sí? Por ende, no hay ese estímulo de la conductividad. No hay el potencial de acción viajando por el túbulo T. Por ende, se cierran los canales de calcio. Y hay una bomba de calcio acá. ¿Qué hace la bomba de calcio? Mete el calcio a la cisterna. Y en las cisternas encontramos la calmo de secuestro, ¿no? Calsecuestrina, perdón, calsecuestrina, ¿sí? Aquí se encuentra la calsecuestrina, ¿dónde? En las cisternas. Secuestra el calcio, ¿ya? El calcio que entra otra vez a las cisternas no vuelve a ser reemplazado. Entonces, fíjense cómo el calcio se libera de la troponina. La troponina ahora no va a hacer que la tropomiosina exponga los sitios activos, más bien la tropomiosina va a tapar estos sitios activos y por supuesto que la miosina se va a desprender de los sitios de los sitios activos, ¿sí? Otra vez la tropomiosina va a volver a tapar todos los sitios activos. Y acuérdense que necesitamos ATP para que la miosina se separe del filamento de actina G, ¿ya? Pero la sola relajación no hace que el músculo vuelva a su longitud de descanso. Acuérdense, imagínense ustedes tienen su brazo y lo flexionan, ¿verdad? Ahora dicen, voy a descansar, pero tu brazo sigue flexionado. ¿Qué necesitas para que tu brazo esté otra vez en su lugar? Pues necesitas obviamente extenderlo y eso lo haces con otros músculos, ¿sí? Por sí sola, la relajación no va a explicar que tu músculo vuelva a su lugar. También necesitas de músculos antagonistas para que estos vuelvan a su lugar, ¿ya? Bien, ahora veamos la relación longitud-tensión y tono muscular. Prácticamente aquí les he dicho que las fibras gruesas y los delgados no tienen que estar ni muy contraídos ni muy extendidos. Tienen que estar a una longitud adecuada. ¿Por qué no muy contraído? Porque aquí va a haber poca superposición de los filamentos delgados con los filamentos gruesos. Y cuando se quieran contraer, fíjense que los discos Z van a contraerse muy poquito. Digamos hasta acá. Muy poco, ¿verdad? De aquí, de aquí, acá. Muy poquito se contraen, por estar muy contraídas.
Si están muy extendidas, también muy poca superposición de los filamentos delgados con los filamentos gruesos. ¿Qué va a pasar? Que los filamentos gruesos van a estar muy pocas cabezas de miosina en contacto con los filamentos delgados. Entonces, cuando se contraiga, estos se van a prácticamente hacer esto. Miren, de los discos Z, de estar acá, van a estar, digamos, acá. ¿Por qué? Porque poquitos filamentos gruesos van a recorrer esto, hacia este lado. ¿Ya? Muy poquito. ¿Cuál es lo ideal? Que no esté ni muy contraído ni muy extendido. Filamentos gruesos. Acá, filamentos delgados en buena superposición con los filamentos gruesos. La longitud óptima es de 2 a 2.25 micrómetros. En porcentaje es de, no tiene que estar menos de 60 ni más de 175% de su longitud. Si está menos de 60 o más de 175, o sea, muy contraído, muy extendido, no hay tensión, no desarrollan tensión. O sea, necesitan estar ni muy contraídos ni muy extendidos. La cantidad de tensión generada por un músculo y por tanto la fuerza de su contracción dependen de la extensión o contracción del músculo antes de que se le estimule. ¿Ya? Otra cosa, el sistema nervioso controla esto y prácticamente, miren, vigila, ajusta la longitud y mantiene un estado parcial de contracción. A este estado parcial de contracción se le llama tono muscular. Ahorita tú tienes tono muscular cuando estás sentado, etc. Tono muscular es que esté en este estado, ¿ya? Y también tenemos los filamentos elásticos, que aseguran una superposición entre los filamentos. ¿Se acuerdan que los filamentos elásticos hacen que no se, por ejemplo, pueden ayudar a que las fibras musculares se distiendan y también ayudan a que las fibras musculares regresen a su lugar? Y también mantienen el tono, en parte, el tono muscular. ¿Sí? Aseguran esa suficiente superposición entre los miofilamentos. El rigor mortis. El rigor mortis se explica por lo siguiente. Tú tienes la fibra muscular. ¿Dónde está esto? Tú tienes la fibra muscular. En el rigor mortis, pues ya estás muerto, prácticamente. Entonces el sarcolema ya no es funcional. Y también los, las cisternas. Las cisternas del retículo sarcoplásmico tampoco son funcionales. ¿Qué contienen las cisternas? Calcio. ¿Y qué hace el calcio? Entra al sarcoplasma gracias a las cisternas no funcionales. Y también gracias a la membrana no funcional, también hace que entre el calcio. Ah, ¿y el calcio dónde está? En el sarcoplasma. ¿Y qué hace el calcio en el sarcoplasma? Se va a unir a la troponina. Va a hacer que cambie la tropomiosina. Va a exponer los sitios activos y la miosina se va a unir a los filamentos de actina G. ¿Sí? Todo esto se produce por aumento del calcio dentro de la célula. ¿Ya saben por qué? Porque prácticamente las cisternas no son funcionales y el sarcolema, perdón, no es funcional. Entonces, ahí están. Tenemos el puente actina-miosina, pero acuérdense que nosotros para hacer que la miosina se separe de la actina, necesitamos ATP. Como no hay ATP porque está muerto, entonces se mantiene unida la miosina a la actina. Se mantiene unida. Y eso explica que esté en fase de contracción una persona muerta. ¿Sí? Obviamente, no es que te vas a morir y vas a estar contraído ese instante. No. Acuérdense que las membranas tienen que destruirse primero y las cisternas tienen que destruirse también. Entonces, esto es un proceso.
que tiene tiempo, ¿ya? Entonces, empieza a las 3 a 4 horas. Una persona cuando muere está flácida, pero pasa 3 a 4 horas, se empieza a contraer. Su máximo de contracción es 12 horas después. Y por supuesto que los filamentos de la miosina unida a la actina tiene puentes, ¿ya? Pero estos puentes no van a estar pues para siempre. Prácticamente se van a romper estos puentes. ¿Y qué va a pasar? Que la rigor mortis va a desaparecer después. Se reduce a las siguientes 48 a 60 horas el rigor mortis. Y se queda como una persona normal, ¿verdad? Comportamiento de un músculo como un todo. Acá tenemos, pero un ratito, mi agüita. Ah, un poquito de agüita que estoy cansado. Ya. Comportamiento de un músculo como un todo. Tenemos el umbral. Bueno, pero un ratito necesito hacer memoria acá. Ya. Nosotros tenemos que medir prácticamente eh, cómo un músculo se contrae. Y lo hacemos a través de un dispositivo que se llama miograma. Hay experimentos que se hacen con ranas, ¿no? Tienes una rana muerta con sus ancas de la rana, las ancas de la rana son sus piernitas prácticamente, y les pones un electrodo que está ahí midiendo, o perdón, les pones un electrodo a la cual le vas a hacer llegar estímulos eléctricos a la rana. Y tienes un dispositivo de grabación que es el miograma. El dispositivo de grabación te controla a través del tiempo y te controla el tiempo, la tensión muscular. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que haces? Tienes las patitas de la rana, tienes el electrodo conectado a un dispositivo eléctrico y le pones energía. ¡Pum! Le va subiendo la energía. Por supuesto que al principio, cuando tú le vas subiendo la energía, no hay contracción de, la, de las piernitas de la rana. Hasta que llega un punto. A partir de este punto, el voltaje que tú le das hace que se contraiga las piernitas de la rana. A eso se llama umbral. El umbral es el voltaje mínimo para generar un potencial de acción. ¿Ya? Entonces, cuando tú le pones la energía eléctrica prácticamente, por debajo del umbral, que se llama subumbral, no vas a generar potencial de acción. Llegas a un momento de energía eléctrica, que es el umbral, y ahí recién generas ese potencial de acción. Ahí recién se mueve la ranita, ¿ya? Y vas a crear un espasmo. Un espasmo no es más que un ciclo rápido de contracción y relajación. Entonces tú tienes acá el espasmo muscular. Fíjate, tienes un periodo latente donde no hay movimiento. ¿Qué es lo que te mide el miograma? Movimiento, la tensión muscular. Al principio no hay movimiento. Es como que aquí tú le estimulas, llegas al umbral, ya estás en el umbral. Entonces, no es que ese rato se va a mover la ranita. Vas a tener que esperar un pequeño tiempo. A ese pequeño tiempo se llama periodo latente, que es más o menos de 2 milisegundos. ¿Ya? No hay acortamiento, por eso no te lo registra, por eso está plano en el miograma. ¿Ya? 2 milisegundos dura. ¿Por qué? ¿Qué se entiende por este periodo latente? ¿Cómo lo explicas? Pues acuérdate, pues,
¿Está llegando el potencial de acción a través de la fibra nerviosa? Sí, ya está llegando y está pasando al botón sináptico. Sí, y el botón sináptico está haciendo todo lo que ya sabemos, activando los canales de calcio por voltaje, liberando acetilcolina, o sea, está yendo en la primera fase. La primera fase de todo esto era la estimulación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La estimulación. O sea, el periodo latente es la estimulación. A esto se le llama tensión interna. ¿Por qué se llama tensión interna? Porque aquí no hay movimiento, no hay acortamiento, pero prácticamente las fibras musculares ya están estimuladas prácticamente, perdón, así voy a dibujar una fibra muscular, ya está estimulada, pero acá no hay movimiento, ¿sí? A eso se le llama tensión interna. En la fase de contracción, aquí es prácticamente lo que ocurre con eh, la estimulación, contracción, ¿ya? La estimulación, acoplamiento, contracción prácticamente en la fase de contracción. Y lo que ocurre es que las fibras musculares ya se están acortando. Los discos Z ya se están acortando, ¿no? Esta es acá y esta es acá. Aquí hay una tensión externa. ¿Por qué tensión externa? Porque prácticamente ya se está cortando la fibra muscular. Ya lo está detectando el miograma. ¿Ya? Aquí es donde ya hay movimiento. Ya hay levantamiento prácticamente de movimiento de algo. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Imagínense ustedes tener una banda elástica. Si esta no está tensa, más o menos ahí, y quiere mover, digamos, no sé, cualquier cosa. Aquí voy a dibujar un palito. Quieren mover este palito con su banda elástica. La han enrollado al palito. Si no está tensa, no se mueve. ¿Cuándo se va a mover el palito? Se va a mover este palito cuando ya esté tenso, la banda elástica. Más o menos así. Ya lo has tensado la banda elástica. Fíjense, el levantamiento de una mesa con banda elástica prácticamente es lo que te quiere decir esto. En el periodo latente, la banda elástica eh, no estaba estirada completamente. Estaba empezando a estirarse. Esa era la tensión interna. En la fase de contracción, la banda elástica ya está estirada y es el momento donde hay movimiento. Y a eso se le llama la fase de contracción. Ahí es donde hay tensión externa. Tensión externa, ¿por qué? Porque las fibras musculares ya están contrayéndose, porque ya hay tensión máxima en los componentes elásticos, ¿sí? Y bien, ¿qué es lo que pasa en la fase de relajación? Pues la fase de relajación es la fase de relajación, la que sabemos, donde ya no hay estímulo nervioso, donde el calcio, fíjense, se absorbe con rapidez, ¿ya? Y prácticamente se va apagando la contracción. La fase de relajación es lo que más dura, no es la fase de contracción, es la fase de relajación. La fase de contracción dura menos que la fase de relajación. Tenemos tiempos. Periodo latente, 2 milisegundos. El total del espasmo dura 7 a 100 milisegundos. Todo esto, todo esto dura 7 a 100 milisegundos. ¿Ya? No te dura cuánto dura la fase de contracción y la fase de relajación, pero sumado los dos, 7 a 100 milisegundos. Como anécdota, aquí tenemos Galvani, que prácticamente era un tipo que agarraba las ancas de la rana y lo ponía en cobre, ¿no? Lo ponía en cobre, así como exponiéndolas. ¿Qué hacía él? Agarró un escalpelo de hierro para, para bajar seguramente a estas ancas de la rana
Voy a dibujarlo con verde para que se entienda. Aquí están las ancas de la rana. Tocó con el escalpelo a las ancas de la rana y ¿qué hacían? Se movían, se movían. Acuérdense que las ancas de la rana estaban en un gancho de cobre y las tocó con el escalpelo de hierro. ¿Y qué pasó? Se movió. ¿Qué pasó? Vino un tipo que era Volta, creo que es Volta, y encontró uno más, que era la solución eléctrica que tenía la rana muerta. O sea, obviamente acá el anca de la rana pues tiene líquidos. ¿Ya? Estos líquidos, cuando tú los pones con dos metales diferentes, vas a generar una reacción química que produce una corriente eléctrica. Y bajo este mecanismo se creó la primera pila. La historia de la primera pila tiene que ver con las ranitas prácticamente, ¿no? Y ahora, por gracias a esto, pues tenemos las pilas como tal, las que conocemos. Bueno, vamos con la fuerza de contracción de los espasmos. Al aumentar el voltaje del estímulo, no se observan espasmos más fuertes que los que se obtienen con voltaje de umbral. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes, por ejemplo, tu ranita, ¿no? Ahí está tu anca de la rana. Feo, ¿no? Pero bueno. Lo tienes los electrodos y le estás metiendo energía eléctrica. Entonces, vas aumentando la energía eléctrica y obviamente tienes que llegar a un umbral. Cuando llegues al umbral, recién va a haber espasmo muscular. Pero cuando tú aumentas este voltaje, no se van a apreciar espasmos más fuertes, ¿sí? Por encima del umbral. Esto es un poco raro como lo explica el libro, pero es una ley del todo o nada. Por encima del umbral todo, por debajo del umbral nada. ¿Ya? Por supuesto, esto solamente aplica a la estimulación nerviosa, nada más. Solamente explica a la estimulación eléctrica o nerviosa de una fibra nerviosa muscular. Porque obviamente nosotros cuando hacemos movimientos podemos hacer movimientos eh, débiles y movimientos muy fuertes. No es que vamos a hacer siempre movimientos fuertes, ¿verdad? Eso lo vamos a explicar después. Por ahora solamente esto tiene que ver con la estimulación eléctrica. Es la ley del todo o nada. ¿Ya? Los espasmos no existen del tipo todo o nada. Porque obviamente sabemos que hay movimientos débiles y más fuertes. Y esto varía. ¿Por qué varía? Varía por diferentes puntos. Tenemos la frecuencia del estímulo. Cuando tú le das una carga eléctrica, tiene de por sí una frecuencia. La carga eléctrica tiene una frecuencia. A mayor frecuencia, más fuerte el espasmo. Tiene que ver, voy a encerrar, por la frecuencia del estímulo. Tiene que ver con el calcio. ¿Sí? Poco calcio, poca contracción. Más calcio, más contracción. Depende, por supuesto. Tiene que ver con la extensión del músculo, lo que acabamos de ver. No tiene que estar ni muy contraído ni muy relajado. Tiene que ver con la temperatura. Si tienes calor, va a haber mayor fuerza. Si tienes frío, menos fuerza. Tiene que ver con el pH. Si tienes un pH ácido, te va a producir fatiga. Esto va a hacer que tengas menos fuerza. Y también tiene que ver con el estado de hidratación. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer enlaces. Y los enlaces, por ejemplo, entre los filamentos gruesos y delgados, también dependen del estado de hidratación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tu fuerza varía? Por la frecuencia del estímulo. Este punto lo vamos a ver ahorita. Varía por la concentración de calcio,
por la temperatura, por el pH y por el estado de hidratación. ¿Qué pasa cuando tú tienes tu estímulo nervioso y aumentas? Pasas el umbral, sigues aumentando. Cuando tú sigues aumentando, lo que vas a hacer es reclutar fibras nerviosas. Fíjate acá, el umbral. Aumentas tu carga eléctrica y cuando llegas al umbral, aquí es donde recién reclutas a una fibra muscular. Si sigues aumentando tu carga eléctrica, sigues reclutando más y más fibras nerviosas. Acuérdate que las fibras nerviosas van a inervar muchos músculos o pocos, y a eso se le llama unidad motora, ¿verdad? Unidad motora. Entonces, a mayor estímulo nervioso o estímulo eléctrico, va a haber mayor espasmo. Es una contradicción a lo que parece una contradicción con lo que dijo anteriormente. Anteriormente les he dicho, no sé si era acá, creo que era acá. Al aumentar el voltaje del estímulo, no se observan espasmos más fuertes. Les he dicho de la ley del todo nada, pero esto solamente tenía que ver con la estimulación eléctrica, no con el espasmo. Cuando hablamos del espasmo, cuando nosotros aumentamos la carga eléctrica, sí hay espasmos más fuertes, pero a virtud de que nosotros reclutamos más fibras nerviosas o unidades motoras, ¿ya? Reclutamos. Entonces eso va a aumentar tu fuerza, tu fuerza, pum, ¿ya? Reclutamiento. Ese es el fenómeno del reclutamiento. A mayor estímulo nervioso o eléctrico, vas a tener mayor espasmo, pero a expensas de mayor reclutamiento. ¿Qué les he dicho? Les he dicho que depende también de la frecuencia del estímulo nervioso. A mayor frecuencia, más fuerte, ¿no? Una estimulación de alta frecuencia produce espasmos más fuertes que una de baja frecuencia. Entonces tenemos que ver esto. Cuando nosotros utilizamos frecuencias bajas eh, menores de 10, lo que ocurre es lo siguiente. Hay contracciones, hay espasmos musculares, pero también hay, aquí lo voy a pintar de otro color, también hay relajación. Y la relajación es completa, ¿sí? Cuando tú tienes frecuencias menores de 10, hay contracciones y hay relajaciones completas, ¿sí? Eso es lo que ocurre en el músculo. Cuando tú tienes espasmos entre 10 y 20, ocurre un fenómeno que se llama el fenómeno de la escalera o de Kreppe. Porque fíjate cómo lo grafica el miograma. En el fenómeno de Kreppe, lo que ocurre es que hay contracciones y hay relajaciones. Ojo, las relajaciones aquí igual son completas, pero cada vez va a haber más contracciones. Relajaciones completas, más contracción, relajación completa y cada vez más y más contracción. Va a subir. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque el calcio que entra al citoplasma o al sarcoplasma cada vez se va a acumular más y más calcio dentro de esta. ¿Ya? Se acumula cada vez más y más calcio. Cuando nosotros aumentamos la frecuencia entre 20 y 40, va a ocurrir lo siguiente. Ahora sí no va a haber relajación completa. Ya no hay relajación completa muscular. Se van a superponer relajación con la contracción. ¿Ya? Entre 20 y 40. Las contracciones también van a aumentar más y más, pero las relajaciones ya no son completas. ¿Sí? Aquí es la contracción tónica incompleta.
porque no llega a su estado máximo. Es incompleta porque no llega a su estado máximo de contracción. Aparte de eso, se le llama, voy a poner así la señal de matemáticas, sumatoria de onda, porque las ondas se van superponiendo. O también una sumatoria que no me acuerdo cuál era la otra. ¿Sí? Hay dos sumatorias, sumatoria de onda y creo que es sumatoria de potencia. Porque se van haciendo cada vez más y más fuertes. ¿Ya? Sumatoria de onda porque se están sumando las ondas prácticamente. Cuando nosotros aumentamos el estímulo por encima de 40, ocurre lo siguiente. Entre 40 y 50, dice el libro, ¿no? Que prácticamente va a haber esta contracción tónica total o completa, ¿no? Donde ya no va a haber más contracción y se vuelve lineal. ¿Ya? Se vuelve lineal. Esta de acá es rarísima. No lo vas a tener prácticamente en tu cuerpo. Lo normal es que esté por debajo de 25 las frecuencias. ¿Sí? O sea, es muy raro que llegues a esta contracción tónica completa. Imagínate, es cuando utilizas todos los músculos, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la diapo? Acuérdate las frecuencias. Esta era 10, esta era 10 y 20, 20, 40, por encima de 40, 40, 50. Fenómeno de Crepe, entre 10 y 20. ¿Hay relajación? Sí, pero hay aumento de la potencia, ¿no? Estímulo a baja frecuencia, espasmo idéntico, músculo se recupera por completo. De 10 a 20, fenómeno de la escalera o Crepe. Aún se recupera por completo, pero cada una desarrolla más tensión que el anterior. De 20 a 40, cada nuevo espasmo se monta sobre el anterior. Acá es la sumatoria sumatoria temporal, no de potencia, y sumatoria de onda. Aquí hay una relajación parcial, a partir de 20-40. Y la contracción aquí es tónica incompleta, ¿verdad? Incompleta porque no llega a su máximo. Y acá los espasmos se fusionan. Tónica completa o fusionada. Prácticamente ya no hay más que esto. Las frecuencias rara vez superan los 25, ¿sí? Rara vez superan los 25. Unidades funcionan de manera asincrónica. ¿Qué se refiere con eso? Que algunas fibras musculares se contraen, por ejemplo las rojas, y algunas fibras musculares están relajadas.